Podemos reunirnos nuevamente. Te doy muchas gracias, Señor, porque podemos reunirnos nuevamente. Pedimos el perdón de nuestros pecados, nuestras faltas, que tu Espíritu Santo esté en nuestro medio y que pueda dirigir esta programación, que sea de beneficio espiritual para toda persona que le escuche en la ancha faz de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy comenzamos el estudio del capítulo 12 de Daniel. Durante varias semanas pasadas estudiamos el capítulo 11 y estudiamos versículo por versículo, así que vamos a continuar con la misma dinámica y vamos a estudiar Daniel capítulo 12, versículo por versículo, y lo vamos a ir interrelacionando con sus paralelos, tanto en Daniel como en Apocalipsis. Tengo una cita aquí para iniciar del Espíritu de Profecía, que hace unas advertencias para nosotros y lo creo prudente comenzar con eso. Dice la sierva de Dios: muchos están viviendo en debilidad espiritual y apostasía. No saben lo que creen. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Contiene una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin, o sea, o antes del fin del tiempo, porque ya el tiempo del fin había empezado. Ese tiempo del fin empezó, ya estudiamos en el capítulo 11, que comenzó en el 1798 y llega hasta la venida de Cristo. Hay ministros que pretenden creer la verdad, pero que no están santificados por la verdad, a menos que se produzca un cambio en sus vidas. Dirán: mi Señor se tarda en venir. Entonces, ahora vamos a estudiar el capítulo 12, tocando también el capítulo 11, el capítulo 7, el capítulo 8, cuando sea necesario. Y vamos a ver cómo todo eso está entrelazado con la venida de Cristo. Ahora, esa advertencia que dice, contiene una advertencia, Daniel capítulo 12. ¿Qué encontramos en Daniel capítulo 12 que es una advertencia para nosotros? Bueno, lo primero que encontramos es que en ese capítulo 12, especialmente en el versículo 1 y 2, ahí nos dice que el tiempo de gracia termina. Y estamos en ese proceso, estamos encaminándonos hacia allá. Ese es el primer punto. El segundo punto que destaca allí es que habrá un tiempo de angustia, cual nunca ha sido ni será. Y el tercer punto que se destaca allí es la liberación del pueblo de Dios. Hay una seguridad para el pueblo de Dios. Con ese contexto en la mente, entonces vamos a comenzar con el capítulo 12, versículo 1 del libro de Daniel. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Fíjese ahí la advertencia que la sierva de Dios hizo, está contemplada allí. Será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Entonces de cuando llegue el tiempo de angustia. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Ahí viene el tercer punto. Todo lo que se hayan escritos en el libro. Es decir, que la sierva de Dios destaca claramente, con la advertencia que dice, que el tiempo de gracia termina, que viene un tiempo de angustia, persecución terrible, cual nunca ha sido, y que finalmente el pueblo será libertado. Entonces vamos a desglosar cada uno de esos elementos, versículo por versículo, para entender en qué nos beneficia a nosotros en este tiempo, porque ella dice que esa advertencia es un beneficio para nosotros, lo que vivimos en el tiempo del fin. Primero tenemos que buscar el contexto. El contexto es Daniel capítulo 11 del 40 al 45, que ya lo terminamos la semana pasada, pero hay que referirlo. ¿Por qué razón? Porque aquí dice, lo primero que vamos a descubrir es que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En cuál tiempo? ¿Qué significa que Miguel se levanta? En aquel tiempo. ¿En cuál tiempo? Bueno, el tiempo que está en Daniel capítulo 11, 40 y 45. ¿Qué dice allí? Vamos a resumir rápidamente, porque aquí dice, versículo 44, pero noticias de oriente y del norte lo atemorizarán al rey del norte, y saldrá con gran ira. Se va a irar cuando esas noticias lo van a espantar y le van a dar temor, y saldrá a matar a muchos. Ese es el tiempo de angustia que se narra en el capítulo 12, versículo 1. Y plantará sus tiendas en su palacio, es decir, es una expresión de guerra militar. Y el monte glorioso, que son los que representan al pueblo de Dios, más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Es decir, que aun cuando
tenga todo el poderío en la mano, tanto económico como militar, y el apoyo de las naciones y de los líderes mundiales, dice que en ese momento él va a ser destruido y que nadie le va a ayudar. Entonces, ahí no puede terminar el capítulo. El capítulo 12, versículos 1 y 2, es la continuación de lo que acabamos de leer. Por esa razón, cuando dicen aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En el tiempo que acabamos de leer. En el tiempo cuando el rey del norte tenga ya todo el apoyo militar, político, todas las riquezas en su mano, el apoyo inclusive del protestantismo apóstata. Cuando toda esa argamasa esté unida, que tenga el poderío en su mano, entonces él se va a levantar, porque van a venir unas noticias del oriente y del norte, o sea, de parte de Dios, son externas a la humanidad. Eso viene de parte de Dios, aunque su pueblo, que son los que están, lo que se describen aquí en el versículo 45 como el monte glorioso, su pueblo va a dar ese mensaje de amonestación al mundo. Entonces, cuando dé ese mensaje de amonestación, lo que va a hacer es que ese mensaje anuncia la caída de Babilonia y la desmantela. Al verse desmantelado, la abandonan. Por eso dice que nadie no tendrá quien le ayude. La van a abandonar quienes la estaban apoyando. Entonces se va a llenar de ira y va a perseguir al pueblo de Dios y va a querer matarlo. Eso es lo que se llama la persecución de los últimos días. Entonces, ¿qué dice aquí? Versículo 1 del capítulo 12, que es lo que acabamos de leer, ya con ese contexto anterior, dice, en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? El tiempo cuando ya este, se llene de ira el rey del norte, se levantará Miguel. Ahora tenemos que averiguar quién es Miguel y qué quiere decir que se va a levantar. Miguel se levanta porque estaba haciendo una obra. Como ya vimos que la sierva de Dios nos advirtió en la lectura que tuvimos al principio, de que lo primero que ella advierte es que terminaría el tiempo de gracia. Me está indicando que cuando Miguel se levanta es porque el tiempo de gracia termina. Y levantarse quiere decir que deja de hacer lo que estaba haciendo. Nosotros sabemos que desde el año 1844 hasta la fecha y hasta que termine la gracia, Cristo está haciendo una obra en el lugar santísimo, una obra de juicio. Entonces eso lo que significa es que el juicio llega a su fin en ese momento, cuando Él se levanta. Y note que más adelante, en el conflicto de los siglos, así declara que Miguel se quita sus vestimentas sacerdotales y se coloca sus vestimentas reales. Y en algunas ocasiones le llama su vestimenta de justicia. ¿Por qué razón? Porque Cristo viene, o también le llama sus vestimentas de venganza. Se utilizan esos tres términos. Pero ¿por qué razón hace eso? Porque como él está vestido de sacerdote y está intercediendo y está apelando y está como abogado y está en un juicio, llega un momento cuando él tira el incensario de oro y dice consumado es, se acabó la gracia. Entonces él se quita esa vestimenta y se coloca las vestimentas reales, o sea, de rey, y viene a buscar a su pueblo. Pero al mismo tiempo que viene a libertar a su pueblo, es lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 1, lo vamos a ver en un momentito. Cuando él viene a libertar a su pueblo, en ese mismo instante, también viene a tomar venganza contra aquellos que están desatando una ira descontrolada, dirigida por el enemigo de las almas contra el pueblo de Dios. Entonces, ahora vamos a ver, antes de continuar con el versículo 1, qué significa, quién es Miguel. Miguel, algunos han hecho oposición de decir que Miguel no es exactamente Cristo, pero sí vamos a ver que sí es nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a Miguel como el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Gabriel también se había referido a Miguel en el versículo, en el capítulo 10, cuando dijo, Miguel, uno de los principales príncipes. El uno entre los príncipes, como dice otra versión, que ahí se entiende mucho mejor. El uno entre los príncipes, o sea, el número uno, porque a él se le llama el arcángel. ¿Qué significa el arcángel? El arcángel Miguel. Arc es una palabra griega que significa el primero entre los ángeles, no porque no es porque él sea un ángel, sino porque él es que dirige los ángeles y fue el creador de los ángeles. Dice la palabra de Dios, Cristo creó los principados, las potestades, esos son los ángeles. Dice, creó, todo fue creado por él, mediante él y para él.
sea en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra, sean principados, potestades, todo fue creado por él, mediante él y para él. Es decir, que Cristo es el creador de ellos. Entonces, la palabra arc, así como usted ve, por ejemplo, la expresión arquitecto, quiere decir el primero en la construcción, porque por ahí se empieza, haciendo los planos. Arc, eso es lo que significa el arcángel. Entonces, ese Miguel que está allí, hay los estudiosos bíblicos que conocen las lenguas antiguas han descubierto también que cada vez que aparece la expresión él, significa Dios. Miguel, el que es como Dios. ¿Quién es como Dios? Entonces, el único que es como Dios, hay un micrófono abierto, y pueden cerrarlo, por favor, un micrófono abierto. El que es como Dios. Entonces, Miguel no es cualquier individuo, es la divinidad personificada. También se le llama el principal entre los príncipes, esa es otra versión, el príncipe que está sobre todos ellos. Ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Es decir, que estamos mirando que las características de Miguel es un ser que tiene atributos divinos y que está aquí directamente operando con Gabriel y con Daniel en esta visión. Sin embargo, si usted no analiza lo que dice Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 1, usted va a notar que Cristo da su revelación directamente a través de su ángel al profeta. Y usted va a ver más adelante, según estemos estudiando a Daniel capítulo 12, de que hay algunas preguntas que se le hacen a Gabriel de parte de Daniel que Gabriel no las puede contestar. Entonces tiene que buscar la ayuda de Miguel. Recuerde que Gabriel es el más poderoso ángel de la hueste de Jehová. Cuando Gabriel no puede hacer algo, el más poderoso ángel de la hueste de Jehová, y recurre a otro, está recurriendo a Jesucristo, porque él solamente por encima de él, de los seres creados, está Jesucristo. La posición que Satanás ocupaba, o Lucifer, en el cielo, inmediatamente la ocupó Gabriel. Y usted sabe que la sierva de Dios habla mucho acerca de eso. Por ejemplo, ¿por qué en el arca está representado se utilizan dos ángeles que están ante la presencia de Dios? Porque ante la presencia de Dios hay dos arcángeles. Estaba Lucifer y estaba Gabriel. Cuando Lucifer pierde su dignidad y es expulsado del cielo, quien ocupa la posición es el próximo ángel, que es Gabriel. Y la posición de Gabriel la utiliza otro ángel, como usted la va a ver en el versículo de Daniel 12, en el versículo 5, 4, pues ahí aparece otro personaje. Ese tiene que ser necesariamente ese otro, porque Dios trabaja de esa manera. Y así tú lo ves representado en el santuario. Y es lo que nos hace nosotros entender aquí en la tierra cómo se opera en el cielo. Muy bien, continuemos. En una ocasión, en el capítulo 10 de Daniel, aparece el príncipe de Persia. Y Gabriel, un ser poderoso, el más poderoso ángel de la hueste de Jehová, no podía contra el príncipe de Persia. Sabe que Dios no fuerza la voluntad. O sea, es una lucha, digamos, espiritual. No es una lucha. Tenía que hacer que se firmara el decreto, ya que se llevara a cabo el decreto para restaurar a Jerusalén, para que la profecía pudiera llevarse a cabo. Y ya Daniel estaba orando porque, Señor, ¿qué es lo que pasa? Que tú dijiste que eran 70 años y no se acaba de cumplir. Y entonces él está orándole a Dios y clamándole y confesando su pecado. Entonces Gabriel le interrumpe y le dice, lo que pasa es que el príncipe de Persia se me ha opuesto, pero el príncipe de Persia realmente lo que estaba era siendo dirigido por Satanás. Y Satanás le tenía la mente bloqueada para que no llevara a cabo el decreto para restaurar a Jerusalén, no lo confirmara. Entonces dice, ahora yo tuve que buscar a Miguel, vuestro príncipe. Ese Miguel es Jesucristo. Si Gabriel no pudo, ¿a quién tuvo que recurrir? A Jesucristo. Y él vino a ayudarme. Y Jesucristo lo puso en cintura. Así pasó. Y agarró y hizo que el príncipe de Persia, Satanás molestando detrás, lo quita de en medio y se firma el decreto. Y finalmente, entonces Dios puede salir a reconstruir la ciudad y el mundo. Hay un micrófono abierto, si pueden cerrarlo, por favor. Un micrófono abierto. Muy bien. Entonces ya vimos, si hay un ruido, por favor, hay un micrófono abierto, si pueden cerrarlo. Gracias, sí, ahí está mejor. Muy bien, entonces estamos notando, también se lo opone cuando estaba el príncipe de Persia. Porque el Satanás siempre se ha ensañado es con que no se cumpla la profecía, porque ya la profecía indicaba que 490 años después que se diera, 483 años, después que se diera el decreto para restaurar a Jerusalén, iba a aparecer el Mesías príncipe. Y luego, 3 años y medio después que él apareciera, lo iban a matar.
Satanás no quería que el príncipe apareciera, porque desde el principio trató de quitar la simiente prometida de Génesis capítulo 3, versículo 15. Ese era su propósito. Todo el tiempo que usted ha visto que Satanás ha operado, operó con Caín y con todos los personajes bíblicos, inclusive cuando van a nacer Isaac, Satanás creía que era un éxito que Isaac no naciera también. Y así que Cristo no naciera. Inclusive trató de matar a todos los niños menores de 2 años abajo, cuando Cristo nació, para erradicar la simiente, porque ya esa simiente estaba prometida. Entonces, Satanás estaba trabajando, como ya hemos visto también en el capítulo 11 de Daniel, que él trabaja a través de los personajes dirigentes mundiales o de algún tipo de gobierno que está ejerciendo. Y al tiempo del fin va a ser exactamente lo mismo. Entonces, aquí lo operó a través del rey de Persia y el del rey de Grecia. ¿Para qué? Para evitar precisamente el cumplimiento de la profecía. Si nos vamos al Nuevo Testamento, también vamos a notar que ese Miguel que aparece aquí, también aparece, mire, en Apocalipsis 12, 7 al 9 dice que cuando narra que hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y el dragón fue expulsado del cielo. Esa lucha de Miguel es Jesucristo contra Satanás mismo. Es decir, que no hay duda de que Miguel es Cristo. Lo estamos mirando aquí. Pero también si usted se va a Judas 1, solo capítulo que tiene, versículo 9, también dice que Cristo, Miguel desciende y disputaba, el arcángel Miguel disputaba por el cuerpo de Moisés contra Satanás. Satanás reclamando que Moisés había pecado y que debía quedarse, y Cristo justificándolo y levantándolo y llevándoselo al cielo. Es decir, que estamos notando que ese Miguel no puede ser otro más que Jesucristo. Entonces algunos han objetado, basado en Judas 9, que dice que él no se atrevió a proferir maldición contra él. Bueno, ese no es un ser divino, porque si él no se atrevió a maldecirlo, entonces quiere decir que no tenía esa autoridad. No, no se refiere a eso. Cristo no lo maldijo por varias razones. Mire, si Cristo lo maldice, como maldijo la higuera se seca, Satanás se muere. Dice la sierva de Dios que para Dios destruir a Satanás es como nosotros tirar una piedrecita. Dios solamente tiene que retirarle el aliento. Son criaturas de Dios que viven porque Dios le da vida. Es decir, que Dios no tiene que luchar con Satanás físicamente. La lucha de Cristo y Satanás es por la mente del hombre. Es algo espiritual. Porque Dios puede destruir a Satanás con solamente quitarle el aliento. Entonces, ¿por qué no lo maldijo aquí? Por eso mismo. Porque si lo maldecía, se secaba, ahí se moría. Primer lugar. Y segundo lugar, fíjese que si usted se va a Zacarías capítulo 3 del 1 al 5, ahí aparece el ángel de Jehová que dice la misma expresión, dice Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová te reprenda, en el versículo 2. Lo dice Zacarías 3 en el versículo 2 dice Jehová te reprenda, usa la misma expresión. ¿Por qué no lo reprendió él? Él tenía la autoridad, pero lo dice de esa manera. Sin embargo, no lo maldice, sino solamente te reprenda. Y así mismo le dijo cuando estaba molestándolo, cuando él vino a buscar a Moisés, te reprende. Eso no es un indicativo para los que estaban objetando que por esa razón no era un ser divino. Es un ser divino porque todos los argumentos anteriores lo indican. Y la razón por la que él no lo empleó en ese momento era porque Dios le tenía que dar tiempo para que él manifestara, dice la sierva de Dios, manifestara su maldad y se viera, porque si no iba a quedar como que Dios fue injusto con él. Entonces Dios dejó que el pecado abunde para que se viera que el pecado era malo y que quien está detrás de todo eso es el enemigo de la salva. Ok, hasta ahí vamos bien. Vamos a continuar entonces con la otra parte del versículo. Todavía estamos en el versículo 1. Hemos tratado ¿cómo se llama? De estudiar versículo por versículo para que no quede ninguna laguna, ninguna duda. Porque recuerde que en el tiempo del fin en el que estamos viviendo, nosotros tendremos que testificar con la palabra de Dios. Conflicto de los siglos le titula a ese capítulo nuestra nuestra única salvaguardia, la palabra de Dios, porque nosotros no vamos a poder citar el espíritu de profecía. No nos van a aceptar eso. Vamos a trabajar con la palabra de Dios, aunque tenemos el argumento del espíritu de profecía y podemos citarlo para decir, mira cómo se está cumpliendo esto hoy en día, claro, pero tenemos que buscar los argumentos bíblicos. Entonces en la Biblia dice lo siguiente, versículo, seguimos con el 1, ya vimos lo que es en aquel tiempo, vimos lo que es, quién es Miguel, y ya vimos qué quiere decir que se levantará. Después sigue diciendo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Ok, nos quedamos sin la liberación, vamos a decir el tiempo de angustia. Ahí tenemos que ir a Mateo capítulo 24. Recuerde que quien reveló a Mateo 24, quien reveló a Apocalipsis completo y a Daniel en esas profecías, es el mismo personaje, es Jesucristo, nadie más. Entonces en Mateo 24, Cristo habla de la misma situación, aplicándola al tiempo del fin.
Mateo. Estoy tratando de darme un poquito rápido, pero vamos a explicar detalle por detalle. Cuando lleguemos al tiempo de los 55 minutos, nos detenemos allí. Y entonces continuamos la próxima semana con los versículos siguientes, para que no se pase, no se haga muy extensa el estudio y pueda entonces llegar a otras personas más fácil. Mateo 24, fíjese, en el versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esa no es la gran tribulación. Esa es la primera etapa, lo que se llama el tiempo de angustia previo. En esa primera etapa, sí, algunas personas morirán. Mírenlo como lo dice ahí, y os matarán, porque todavía hay gracia. Y entonces esos mártires completarán los mártires del quinto sello de Apocalipsis capítulo 6. Y entonces esos mártires van a ser semilla para que otros que están aquí en Babilonia vengan por la fe de esto. Pero si nos vamos al versículo 21, entonces sí aparece el término que Jesucristo utilizó. Él dijo, va a venir esta primera etapa. En la segunda etapa, aplicándole el tiempo del fin, dice lo siguiente: porque habrá entonces ¿cuándo? Después que aparezca la abominación asoladora que aparece en el versículo 15 y 16, lo que está anterior. Entonces dice, porque habrá entonces, quiere decir entonces, o sea, después, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, que esa expresión que usó Jesucristo en Mateo 24 es exactamente la misma que Daniel está utilizando en el versículo 1. Mire cómo dice: y será tiempo de angustia, dice Daniel, cual nunca fue desde que hubo gente entonces. Desde que hubo gente hasta entonces. Como Jesucristo dijo, no, esa tribulación ni la ha habido ni la habrá, la misma cosa. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente: la tribulación que viene, porque ha habido tres grandes tribulaciones después que la Iglesia Apostólica se fundó contra el pueblo de Dios. La primera fue cuando fue perseguido el pueblo y destruida Jerusalén. En esa época fue una gran tribulación. Vino una segunda gran tribulación, que fue la tribulación de los 1260 años, que es la que Jesucristo en Mateo 24 también la conecta con la del tiempo del fin, porque fue un paralelo que él tiró en Mateo 24 de la destrucción de Jerusalén, de lo de la Edad Media, la del tiempo del fin. Y la tercera gran tribulación no ha venido. Esa gran tribulación tercera es el tiempo de angustia, cual nunca ha sido ni será. ¿En qué consiste ese tiempo de angustia? Vamos a ver. Jesucristo lo cita en Lucas 21. Recuerde que Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 es el mismo sermón. Ahora en Lucas 21, mira cómo Jesucristo describe. Dice Jesucristo: desfallecientes los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Ese desfallecimiento, esa angustia, esa ansiedad que la gente va a estar padeciendo cuando está llegando al fin es porque ya se está definiendo todo y solamente van a quedar dos grupos. Todo eso usted puede encontrarlo en el conflicto de los siglos. Léase ese libro completo, eso es una maravilla. La revelación que Dios dejó allí. Dos grupos nada más. Y ambos grupos van a pasar por el tiempo de angustia. Porque lo que se está definiendo es la suerte de cada individuo. Nosotros, los que somos del pueblo de Dios, también vamos a padecer esa angustia. Nosotros no vamos a padecer de las 7 postreras plagas, solamente los impíos. Las postreras plagas, pero la angustia de ese tiempo sí la vamos a padecer. Porque es un tiempo donde usted, no es como ahora que cuando usted ora, usted siente que esa oración va al cielo. Pero cuando el cielo se cierre, se acabe la gracia, entonces vienen las 7 postreras plagas. Aunque usted ore, usted no siente si su oración está siendo oída. Le voy a leer ahorita más adelante una cita del Espíritu Profecía que dice eso. Entonces esa es la angustia que hay. Porque usted no siente, usted no recibe respuesta. Muy bien. Entonces, con eso en mente, vamos a leer ahora lo que dice Jeremías en el capítulo 30. Un micrófono, por favor, cierren ese micrófono, gracias. Jeremías 30. Hay un micrófono abierto. Gracias, sí. Lo que pasa es que cuando el micrófono se abre, entonces hay mucho ruido y se pone un eco. Mire lo que dice Jeremías 30, 5 al 7, con respecto a ese asunto. Jeremías ya lo había descrito. A veces usted se lee a Jeremías. Oiga, usted se lee a Jeremías, se lee a Malaquías, se lee a Ezequiel, y usted cree que está leyendo el Apocalipsis. Los mismos términos, porque Juan utilizaba esos términos de allá porque es el mismo espíritu, y lo trae, lo colocaba en el tiempo del fin, utilizando los mismos elementos para que nosotros pudiéramos entender. Jeremías dice: porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz.
inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Mira a ver si el varón da a luz. El varón no da a luz, ¿verdad que no? Pero se van a poner como las mujeres cuando dan a luz, cuando venga ese día. Dice, mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Oiga, la misma expresión. Daniel sacó esta expresión de Jeremías. Yo quiero que usted sepa que el profeta Jeremías era el profeta viejo, el profeta que estaba establecido en esa época. Daniel no era profeta. Cuando viene la invasión de Nabucodonosor a Babilonia, se lleva a los príncipes y los nobles, entre los cuales estaba Daniel y sus compañeros. Y al llevárselo allá, Dios dice, el pueblo me lo han digregado. Hizo 3 invasiones. En la primera invasión, se lleva a los nobles. Después se llevó a los expertos en orfebrería, en herrería y todo ese tipo de cosas. Sabían utilizar los metales, lo colocó con el común del pueblo. Entonces el pueblo está digregado. Hubo una cantidad que no le interesó, Jeremías 25, donde Nabucodonosor no le interesó y los dejó allá en Jerusalén, los pobres que no tenían nada que ofrecerles, los dejó para allá. Y Dios dejó a Jeremías, el viejo, lo dejó allá, el profeta viejo. Pero Dios levantó a Daniel para que fuera profeta con los príncipes, los nobles, en la clase noble. Y allí levantó a Daniel. Dice la Biblia que lo llamó para ser profeta, porque él no era profeta. Él era un príncipe, nada más, un noble. Era de la tribu de Judá, y entonces lo colocó allí. ¿Qué pasó? Los que están en el común del pueblo, ¿a quién colocó Dios? A Ezequiel. Si usted busca la Biblia, mi Biblia tiene las fechas, y usted va a ver que esos 3 profetas son contemporáneos. Ezequiel, Daniel y Jeremías. Los 3 son contemporáneos. ¿Por qué razón? Porque Dios no iba a permitir que el pueblo se digregara, porque un pueblo sin profecía, sin profeta, se digrega. Y el mismo Espíritu al mismo tiempo está inspirando a los 3 profetas para mantener el pueblo unido. Daniel allá, Ezequiel aquí y Jeremías allá. Y Jeremías escribió acerca de esto. Y fíjese que utilizó la misma expresión, o Daniel utilizó la expresión de Jeremías, cuando dice, no hay otro semejante al tiempo de angustia para Jacob, pues, pero de ella será librado. ¿Cómo dice Daniel? Mire lo que dice Daniel en el capítulo 1. Que va a ver, perdón, en el 12:1. Mire cómo dice Daniel. La misma expresión, dice Daniel. De parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. La misma expresión. Es decir, que Daniel está citando a Jeremías. Es la misma expresión. Entonces están anunciando que en el tiempo del fin, cuando ya esa angustia venga sobre el pueblo de Dios, que va a ser la angustia más terrible, no es la más larga. La más larga fue la de los 1260 años de supremacía papal, desde el 538 a 1798. Esa fue la más larga. Pero ahora viene la angustia más terrible, que aunque no va a ser la más larga, porque Dios va a hacer que sus días sean acortados. Mateo 24, escrito lo dijo, que van a cortar los días. Porque si no la cortaran, ninguna carne sería salva. Y Dios va a utilizar los fenómenos de la naturaleza para detener a los impíos que están airados contra el pueblo de Dios. Muy bien, ¿qué más podemos decir? Vamos a decir algo más. Sí. ¿Cuál es la causa de esa angustia? La angustia ante la conciencia de lo eternamente irreparable. Nosotros vamos a estar angustiados porque sabemos que ya se terminó el tiempo, porque la señal de Cristo lo dijo. Cuando pase eso, ya usted sabe que ya Cristo ya va a aparecer. Va a aparecer. Entonces, él dijo, así como está el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, o sea, las aves de rapiña. Cristo está diciendo, así de seguro, como cuando es un animal muerto, de una vez aparece las aves arriba, así seguro, cuando ustedes vean esas señales, mi venida es inminente. Y cuando lo aplicó a la destrucción de Jerusalén, dijo, la destrucción de Jerusalén es inminente. Cuando ustedes vean la señal, la abominación asoladora. Para nosotros, cuando esa señal aparezca, ya sabemos que la destrucción del mundo es inminente, es un hecho. Entonces, la angustia de todos los hombres y mujeres que, habiendo conocido y aceptado las promesas divinas de salvación y triunfo eternos, en última instancia, tomaron partido del lado equivocado, enarbolando los estandartes del rey del norte. Y por eso viene esa angustia. Segundo, la angustia de quien comprende que lo ha perdido todo, porque ya no hay nada. Oiga, van a estar pasando cosas en el mundo que la gente sabe que ya viene algo grande, aunque están del lado opuesto, aunque estén contra Dios. Inclusive la ramera, según dice Apocalipsis, va a ser abandonada a su suerte. Y Daniel lo dijo aquí también, en el capítulo 11:45. No tendrá quien le ayude, porque la van a abandonar. Aquellos que la apoyaron, los magnates de la tierra, los ricos, los poderosos, todos esos grandes, ahora van a soltarla, porque vieron que no pudo contra las postreras plagas. Oh, pero tú estás de parte de Dios, clama a Dios y no se resuelve nada. Dice, no, este no está con Dios. Entonces la abandonan a su suerte. ¿Mm?
Y entonces Dios le dice, ah, tú que te sentías reina, ahora estás abandonada. Entonces ahí, poco tiempo después de eso, poquito tiempo después, aparece la señal del Hijo del Hombre. Entonces se cumple el sexto sello, en su última etapa, antes que venga el séptimo sello, que estamos viviendo en el sexto, pero en la primera etapa es lo que se ha cumplido. Del capítulo 6, del 14 al 17, eso no se ha cumplido, y esa parte se cumplirá en ese momento. Dice que el cielo se enrolla como un pergamino que es envuelto. ¿Ah? Y cuando se enrolla, entonces se ve todo disipado, y por el oriente se ve una nubecita negra como el tamaño de la mitad de la palma de una mano. Y entonces ahí es que viene Jesucristo, que a medida que se acerca a la tierra, se hace más y más luminosa. Muy bien. ¿Afectará esta angustia a los hijos de Dios? También afectará esta angustia a los hijos de Dios. Vamos a leer algunas citas más adelante del Espíritu de Profecía. Nosotros sabemos que en el momento que eso suceda, se pronunciarán estas palabras que dice: el que es injusto, sea injusto todavía; el que es inmundo, sea inmundo todavía; el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. Como ya nosotros sabemos que esas palabras están pronunciadas, y nosotros entendemos que cuando eso está sucediendo, el tiempo de gracia terminó, entonces la angustia viene para nosotros también. Pero Dios está permitiendo esa angustia para mostrarle, eso lo dice la sierva de Dios, no son palabras mías, ¿no? Claro, yo todo lo que digo está en el Espíritu Precioso de la Biblia. Yo no estoy inventando nada ni nada de eso, porque no tengo autoridad para eso tampoco. Dice que Dios está permitiendo eso para que ¿cómo se llama? Los seres inteligentes de todas las galaxias y todo lo que está en el cielo puedan ver que ese grupo que está allí es digno de entrar a las moradas celestiales. Que son capaces de sacrificarlo todo y que vencieron a la bestia y al dragón, con la fe que han desarrollado mientras hubo gracia. Y vamos a vivir el tiempo de gracia sin el intercesor, ¿cómo se llama? Ayudándonos. Él estará allí, los ángeles estarán allí, porque si nos dejan solo con Satanás, somos carnadas. No, estarán allí hasta el fin del mundo, pero no van a operar. Así como Daniel tuvo que vencer cuando llegó allá, que exhibió su fe cuando llegó el tiempo de angustia, nosotros también. Y como Jacob tuvo que hacerlo, nosotros también. Recuerde que se le llama tiempo de angustia de Jacob por lo que Jacob padeció. La angustia que Jacob tenía era porque no quería saber si Dios lo perdonaba. Eso era todo. Cuando él agarró ese ángel que no lo soltó, que era Jesucristo mismo, que le dio por el muslo y lo desconyuntó, usted sabe el dolor que eso produce, y no lo soltó. Ahí, no te soltaré si no me bendices. Entonces, esa angustia de Jacob es la misma, Señor. Yo necesito que tú me indiques que tú me has perdonado. Es una angustia terrible. Y dice la sierva de Dios que ya al final de esa angustia y esa lucha, la paz de Dios va a caer sobre nosotros y Dios nos hará entender de que hemos sido perdonados. Y se oirá la voz de Dios, del Padre, que dirá: consumado es. Y nosotros entonces recibiremos esa gratitud de esperanza. Y en este preciso instante el cielo se enrolla, aparece la señal del Hijo del Hombre, que es la nubecita aquella, y ya sabemos que Cristo viene por ahí a libertar a su pueblo. Y se cumple entonces Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. Muy bien. No sé cuántos minutos nos quedan para esta grabación. Vamos a seguir, cuando aparezca la voz, entonces nos detenemos y continuamos entonces la próxima semana. Ok, sigamos ahora con bueno, la angustia sabemos que es una angustia planetaria, ¿verdad? Porque en todo el planeta se va a realizar eso. Sí quiero leer una cita del Espíritu de Profecía que aparece en el Conflicto de los Siglos. Léanse la página 677 y 678 del Conflicto de los Siglos. Le voy a leer este pedacito, este párrafo. Dice la sierva de Dios: aún cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. El temor que tenemos no es por el miedo de que nos van a matar, no, nada de eso. Nosotros sabemos que estamos sellados. No es ahí que está el asunto. Es saber si yo verdaderamente he sido perdonado. Sigue diciendo la sierva de Dios. Los que temen, lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado. Wow, Señor, si yo olvidé de confesar mi pecado, ¿por qué razón? Es para que los que hoy dicen que la generación final, antes de la venida de Cristo, va a estar en pecado, están equivocados. Porque se oye de todos los púlpitos decir eso, es falso. Mire, la sierva de Dios lo dice claramente. Aquí tengo cantidad de citas que lo corroboran, pero aquí solamente también lo dice. Mire cómo dice: lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado, porque ella entiende que cuando Cristo diga consumado es, y se oye la voz
según Apocalipsis, de que nadie entre ni salga del templo. Entonces, si estamos en pecado todavía en la tierra, cuando Cristo tire el incensario, ¿cómo van a entrar nuestros pecados entonces al santuario? ¿Cómo van a ser perdonados? No pueden ser perdonados, entonces nos vamos a quedar con nuestros pecados dentro y vamos a ser consumidos. El pueblo de Dios de los últimos días, los 144,000, los que van a estar vivos cuando Cristo venga, no van a estar en pecado, no pueden estar en pecado. Ya fueron sellados para salvación. Y cuando fueron sellados para salvación, se pronuncia la palabra que dice: el que sea justo, siga siendo justo. Ya ese justo no va a pecar. El problema está en que usted no lo sabe, en su mente. Por eso dice la sierva de Dios. Lo leo otra vez. Quise hacer interrupción, pero lo voy a hacer ahora sin interrumpir. Lo leo de nuevo. Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecado, fíjese que lo está diciendo, que el pueblo de Dios no conserva pecado. Mira, aún si en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, serían aniquilados. Si tuvieran pecado, fueran aniquilados. La desesperación acabaría con su fe y no podrían tener confianza para rogar a Dios que lo librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, nos sentimos indignos, no tienen culpas escondidas que revelar, porque ya lo han confesado todos los pecados. Sus pecados han sido examinados, borrados en el juicio y no pueden recordarlo. Fíjense por qué que nosotros en el tiempo de angustia no lo podemos recordar, porque ya fueron confesados, examinados y borrados. Y ahora hago un aclarando. Muchas personas creen que cuando confiesan el pecado ahora, el pecado es borrado. El santuario no enseña eso. Los pecados eran borrados el día de expiaciones. El año se parecía el santuario con los pecados de uno. Por eso que el apóstol Pablo dice: el que dice estar firme, mire que no caiga. Cuidar que vuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Porque aunque usted hoy confiese, si usted se aparta, su historial sale completo. ¿Por qué Dios pudo juzgar a la generación, comenzando con la de Adán, en generaciones sucesivas, comenzando con la generación de Adán? ¿Por qué Dios pudo juzgarlo? Porque todos los pecados estaban allí hasta el día del juicio. Entonces Dios examinó la vida completa y luego a los que confesaron le puso perdonado. Cuando terminó el historial, Dios dijo: ese merece la salvación. O sea, alcanzó la salvación porque confesó todos sus pecados, alcanzó misericordia. Entonces Dios lo borra después que es juzgado y nadie se va a acordar de esos pecados, ni nadie lo va a acosar. Dios va a quitar eso de aquí. Nadie se va a acordar de eso, porque Dios no va a permitir que sus hijos pasen la vergüenza y la afrenta. Pero si usted volvió para atrás, entonces Dios tiene que sacar el historial completo de por qué usted, aun cuando se arrepintió, volvió y cayó y permaneció caído, no se quiso levantar, abandonó a Dios. Entonces, la sierva de Dios está siendo clara aquí, lo dice también en Ezequiel, y hay citas bíblicas, que hay un estudio que yo tengo que lo podremos dar más adelante si ustedes quieren también, que tiene que ver con el juicio investigador. Ahí están todos esos detalles, ¿no? El espíritu de profecía y dado por la Biblia también. Entonces, termino con esta expresión: sus pecados han sido examinados, borrados en el juicio y no pueden recordarlos. En el momento que el juicio se realiza, entonces es que los pecados son borrados, no antes. Ahora mismo, todos los pecados míos que yo he confesado, he alcanzado misericordia. Dios está transformando mi vida. Amén. Pero mis pecados han sido colocados un sello sobre ellos que dicen perdonado. No están borrados. Serán borrados cuando termine el juicio de Dios. Mi juicio, el mío, personal. Cuando llamen mi nombre, entonces Dios dice: Franklin, salvo, borra su pecado. Entonces me ponen a mí en el libro de la memoria y en el libro de la vida, que solamente aparecen nombres. Muy bien. Sigamos ahora con la última parte del versículo. Dice, la última parte dice, ya leímos lo que es el tiempo de angustia, la última parte dice: pero en aquel tiempo será libertado. Ya usted ve que por qué razón es que nos referimos que el tiempo se refiere ya al final del tiempo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo será libertado. El tiempo de angustia, en ese tiempo será libertado. ¿Qué significa libertado? Esa palabra libertado aparece muchas veces en el libro de Daniel. Es la liberación final del pueblo de Dios. Y la hace Miguel, que es Jesucristo. Por eso sabemos que Miguel es Cristo, porque es él el que hace la liberación. Miguel se levantará. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo es un ser divino, no hay duda. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, pero no son todos. ¿Cuáles son su pueblo? Lo aclara: todos los que se hallen escritos en el libro. Sabemos que es en el libro de la vida. El que no esté escrito en el libro de la vida no puede ser libertado ni será salvo. Muy bien, entonces
Vamos ahora a pasar. Aquí tengo unas notitas también, bueno, las voy a leer ahora, que dicen con respecto a lo que significa librados o libertados, que también lo mencionó Jeremías, la misma expresión. Somos liberados de qué? De la presencia del pecado. Porque ya el justo seguirá siendo justo y se acabará el pecado. Lo único que falta es la ejecución del juicio, la ejecución que viene después del milenio. El segundo punto de librados es que vamos a ser librados de la tristeza por los pecados cometidos, porque eso es lo que nos ha provocado la angustia y el dolor. Entonces, ya a nosotros se nos va a quitar eso, ese sentimiento. A veces nosotros mismos, ni siquiera, nosotros confesamos nuestro pecado y dicen, no, y vivimos recordándolo, no, porque yo me siento, no, 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 no. Olvídese de eso. Usted no tiene, no importa lo que usted sienta. Usted tiene que aceptar eso porque Dios lo dijo. Eso es lo que la palabra dice. Dijo un pastor que me enseñó eso a mí, porque yo le preguntaba eso muchas veces y él me enseñó, mire, eso es como cuando usted clava un clavito en la pared. Usted saca el clavito, pero el hoyito queda. Eso es lo que está en su alma. Porque a veces le dice, pastor, pero yo siento que yo pedí perdón al Señor, siento que me ha perdonado, mi vida ha cambiado. Pero como que uno se recuerda de eso, entonces él me explicó que era por eso. Entonces aquí la sierva de Dios también me ha enseñado de que cuando esa angustia que nosotros tenemos, cuando seamos librados, Dios la va a quitar. No vamos a recordar el pecado más. Tercer punto. Vamos a ser librados de la inquietud con respecto a la salvación, que es cuando, gracias a la bendita certeza del pleno perdón de los pecados. Sí, claro, como los pecados quedan eliminados para siempre, entonces nosotros vamos a tener esa seguridad del perdón de Dios, que era lo que estaba contándole de mi experiencia. Todo vestigio de mundanalidad desaparecerá, seremos liberados completamente de eso. Y vamos a gozar entonces de una inmortalidad imperecedera. Ese temor a la muerte, todo eso desaparecerá. Mi querida Magdalena, son las 6:08. Yo quiero saber cuántos minutos me quedan, porque ahora que vamos por el versículo número 2. Bueno, usted puede finalizar con el 2. Sí. No, porque entonces quizás me toma mucho tiempo. Yo creo que ya tenemos más de 50 minutos, yo creo, ¿no? Fue a la I-18 que comenzamos. Quedan 10 Quedan minutos. 10. Bueno, pues voy a hacer una introducción a esto. Luego cortamos y entonces pasamos a lo que es propiamente las preguntas. Entonces, voy a entrar en una introducción al versículo 2 y lo continuamos la semana que viene. Yo pensé que iba a llegar hasta el versículo 5 hoy, pero la verdad es que hay mucha información. Y yo quiero que ustedes tengan toda esa información, que quede allí para la posteridad, porque no sé hasta cuándo el Señor me va a dar vida. Yo lo que quiero es grabar todas estas cosas para que eso quede para los que vengan detrás. Que los que vengan detrás nos encuentren fieles, porque tengo una gran preocupación, mis hermanos. Cuando esta generación de lo que hemos creído, que creemos lo mismo que creyeron nuestros pioneros, desaparezca y el Señor no ha venido, ¿qué va a pasar con la próxima generación? Con tanta herejía que está entrando. Tenemos que tener un pueblo que se mantenga fiel, de jóvenes que vienen detrás, para que sigan levantando la antorcha. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Uno, ¿cuándo es eso? Ahí, en este tiempo. En el tiempo cuando seamos libertados. Serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. E inmediatamente le viene a usted una confusión. Nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que hay dos resurrecciones y que sabemos que hay dos muertes. Entonces decimos, aquí hay un problema porque me están levantando a los impíos con los píos juntos. ¿Qué está pasando aquí? No, hay una aclaración con respecto a eso. La sierva de Dios le llama a eso a la resurrección parcial. Esa resurrección parcial o resurrección especial también se le llama, tiene que ver con esto, porque esto es un momento muy específico. Y los versículos subsiguientes, el 3, el 4 y el 5, lo van a aclarar, que es un grupo muy especial que va a resucitar aquí, o dos grupos muy especiales en esta resurrección. Esta no es la resurrección de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 y 14. No, no es esa la que Pablo menciona allí, no. Quizás dije la cita mal, pero la voy a corroborar. No sé si es Primera de Tesalonicenses, donde va a haber dos resurrecciones. No, la resurrección cuando Cristo llama con voz de trompeta, que Él es que llama, esa resurrección es para llamar a todos los redimidos de todas las edades. Esta resurrección no es esa. ¿Cómo sabemos eso? Lo vamos a ver más adelante. Muchos, fíjese que no dice todos, muchos de los que duermen en el polvo, de los que están muertos de la tierra, serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Les voy a adelantar, porque lo vamos a estudiar con más detalle en la próxima, porque no tenemos tanto tiempo. Pero les voy a adelantar que ese grupo que será levantado
son los que murieron en el mensaje del tercer ángel. Le tengo la cita del Espíritu de Profecía y se la voy a leer. Los que han muerto durante el mensaje del tercer ángel van a ser levantados. Y los que van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua son los más acérrimos perseguidores de la verdad, los perseguidores del pueblo de Dios y los que crucificaron a Jesucristo. Y les voy a dar las citas bíblicas donde dice eso. Y Cristo se lo dijo a Caifás, que lo iba a ver venir en gloria. ¿Ah? No ya como el joven indefenso que ellos estaban crucificando allí. Y se lo dijo a él. Es decir, que hay un grupo que va a resucitar, uno para vergüenza y confusión perpetua, y otros que pertenecen a aquellos que han muerto en el mensaje del tercer ángel, resucitarán para ver a Cristo venir en gloria. A eso que se refiere allí. Dice, muchos, por eso dice que son muchos, no dice todos, porque es un grupo especial que va a resucitar. Las personas que no conocieron los detalles de la venida de Cristo no van a resucitar en ese momento, aunque sean salvos, porque ellos no entienden la magnitud de la venida de Cristo, no conocieron el mensaje del tercer ángel, no conocieron la lucha contra la bestia, el dragón, el falso profeta, no entendieron eso. Pero los que murieron en el mensaje del tercer ángel, es decir, del año 1844 para acá, que fueron sellados para salvación, van a resucitar. Por eso la sierva de Dios, refiriéndose a ella, dijo que ella iba a estar con los 144,000. Y ella murió. Los 144,000 son los que van a estar vivos cuando Cristo venga. Porque se ha malinterpretado esa cita, utilizándola como que ella será de los 144,000. Ella no dijo eso. Que ella estará con los 144,000. Porque todo aquel que haya muerto en el mensaje del tercer ángel estará con los 144,000 esperando a Cristo para verlo venir en gloria. Aunque no pertenezcamos a ese grupo si hemos muerto antes. Muy bien. Entonces vamos a cortar aquí esta parte, mi querida Magdalena. Y entonces vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Y la semana que viene entonces vamos a trabajar con el versículo 2, 3 y 4 en adelante si nos permite avanzar más rápido.